¿Quién es Imu-sama en One Piece? Este personaje que surgió como un antagonista, y no les voy a mentir, yo me asusté cuando apareció, porque desde que salió por primera vez en la serie yo dije, "Ay, podría ser como Kaguya, un personaje metido a la fuerza para que sea como un villano y bla bla bla". Pero Imu-sama ha tenido una gran presencia en One Piece y a diferencia de Kaguya, ha tenido mucho tiempo para desarrollarlo. Ojo, pero este desarrollo ni siquiera ha sido tan profundo porque no conocemos quién es, cuáles son sus intenciones, simplemente está ahí y funge como un antagonista. Ser alguien malvado, ser alguien que busca callar a los protagonistas y controlar todo a partir de la opresión. Y durante muchos capítulos hemos tenido una pregunta en toda la serie. ¿Quién es Imu-sama? O sobre todo, ¿qué es? ¿Es hombre, mujer? ¿Cuál es su fruta del diablo? Y después de ver los últimos capítulos del manga, claro, aquí va a haber spoiler del capítulo de la semana pasada. Si ustedes no van al día con el manga, pues no vean este video. Si van al día, prepárense porque tengo una teoría muy interesante. Pero ¿quién es Imu-sama? Ahora sí, empecemos. Desde que lo vimos siempre ha tenido esta silueta negra, pero esto no es casualidad. A ver, Oda, siempre que prepara personajes para presentarlos en un futuro, siempre los muestra con siluetas que incluso muchas veces ni siquiera tienen que ver del todo con su apariencia final. Tomamos como por ejemplo Kaido, vean la manera en la que silueteó al personaje al presentarlo y su diseño final, Big Mom, Vegapunk, etc. Pero ¿qué pasaría si realmente Imu-sama, si fuera una silueta, fuera un personaje completamente negro, completamente oscuro, y fuera como la manera de Ichiro de decir, yo siempre presenté a los personajes así, pero con este villano final de toda la serie, no? Eso se me hace muy curioso porque cuando lo vemos atacar a Sabo, cuando Sabo intenta salvar al Rey Cobra en el palacio de Marijoa, vemos cómo ataca con una flecha que prácticamente sale de su cuerpo. Y a mí eso me hizo muchísimo ruido. ¿Por qué ataca con una flecha que es como una extensión de su cuerpo? Podría ser su cola si fuera un diablo, porque claro, los diablos siempre los hemos representado con una cola, con la puntita de flecha, pero no, esto va más allá. Y ahora, en el último capítulo del manga, vemos como por ejemplo, al pelear contra Gold Roger, contra Barba Blanca, contra Rox D. Sebek lo corta y termina como materializado en una sustancia líquida. Pero a pesar de esto se regenera. Entonces creo que aquí tengo la respuesta. Y es que Imu-sama efectivamente está hecho de esta sustancia líquida. ¿Por qué? Porque tiene la fruta de la tinta. Podría tener la fruta de la tinta no mi, o podría tener una fruta de un animal que saque tinta, como por ejemplo un pulpo o un kraken. Entonces, y de hecho, la fruta de la tinta va muy bien con él, porque a fin de cuentas es el gobernante del mundo y él se encarga de reescribir la historia. ¿Con qué se escribe en el mundo de One Piece? Con tinta. ¿Con qué se escribe en todos lados? Con tinta. Entonces, es una manera un poco metafórica, pero al mismo tiempo literal, de decir que este villano controla todo y al mismo tiempo busca reescribir todo. A fin de cuentas, él borra islas para reescribir la historia, para reescribir el mundo y decir, esa isla nunca existió, el reino de Lulusia no existió. Entonces se me hace interesante eso. Pero ojo, aquí hay otra cosa. Recordemos que, pues básicamente, Imu-sama es el líder de todo el mundo, pero también bajo su mando están los 5 ancianos. Y cuando los 5 ancianos, lo del Gorosei, aparece en One Piece, vemos que ellos, tal vez no por frutas del diablo, pero cada uno representa un yokai. ¿Qué es un yokai? Son seres mitológicos japoneses. Está el Daibutsu, el Bakeneko, un Sandworm, que es como un gusano de arena, como los de Dune más o menos, el Ushioni y el Gyuki. Pero Imu-sama podría, siendo el líder de esos 5 ancianos, siendo el líder de esos yokais, monstruos folclóricos japoneses, él podría también ser un yokai. ¿Y cuál es el yokai que va con él? Principalmente el Umibozu. Imu-sama, Umibozu. A ver, según la leyenda, el Umibozu es un ser que aparece en mares tranquilos, especialmente durante la noche.
Es una silueta enorme y oscura, parecida a la de un monje. Por eso tiene el Bosu, monje del mar. Umi es mar, Bosu es como un monje, etc. Cuando un barco se cruza con él, provoca tormentas y hunde embarcaciones. Eso es muy interesante porque recordemos que cuando Barba Negra está buscando el último poneglyph, le dicen que el último lo tiene una persona que hunde barcos. Imaginen que este poneglyph lo tuviera Imu-sama y por eso nadie lo encuentra, porque lo tiene el gobierno mundial. Y cuando alguien se acerca, hunde los barcos, así como dijo Barba Negra. La persona que lo tiene solo cuenta la leyenda que se encarga de hundir embarcaciones. Luego, surge desde las profundidades sin previo aviso y su presencia simboliza el miedo a lo desconocido del océano. Incluso en muchos relatos solo se le describe como una sombra gigante. Esto no es la descripción de Imu-sama, es la descripción de este monstruo llamado Umibosu. Y justamente un mundo como el de One Piece, donde todo surge en el mar y todos se aventuran a eso, ¿por qué no el villano principal de esta serie puede ser algo que representa el miedo a lo desconocido del océano? Entonces, al menos para mí, se me hace muy interesante eso. Y tiene mucho sentido, de verdad, todo está sustentado. Umibosu, Imu-sama, pero está hecho con tinta. O incluso puede que no sea solo tinta, que sea la fruta del agua. No sé. Para mí tiene muchísimo sentido. Y de nuevo, con este último panel del manga, de ver cómo lo cortan y parece una sustancia líquida y luego se regenera sin problema, es fácilmente tinta. Él puede dibujarse a sí mismo. Él puede utilizar la tinta para reescribir el mundo, para reescribir la historia, el destino, etc. Esta es mi teoría. Ay, güey, golpeé el micrófono. Esta es mi teoría de por qué Imu-sama podría ser o un Umibosu, o simplemente, además de ser un Umibosu, podría representar la fruta de la tinta. No sé, esta fue mi opinión. Díganme, díganme si están de acuerdo, si están en desacuerdo, qué opinan de esta historia, porque, bueno, para mí tiene muchísimo sentido, pero recordemos una cosa. En One Piece, por mucho sentido que tenga una teoría, muchas veces ni siquiera son ciertas. Muchas veces Oda dice, no, pues me voy a salir por la tangente y haré la explicación más ridícula y extraña que pueda hacer. Y muchas veces esas son las que se disfrutan más. A mí me gustaría que mi teoría fuera cierta, pero pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto hay que seguir viendo One Piece, porque ahorita con el flashback de Rox D. Xebec estamos viendo uno de los mejores momentos de todo One Piece. Y uno de los mejores personajes, porque lo presentaron como un villano y más que ser un villano es un personaje... Rox D. Xebec se ha ganado mi corazón y es uno de mis personajes favoritos. Y eso que apenas lo he conocido de, ¿qué serán? ¿15 capítulos? Pero bueno, pues esto fue mi opinión sobre Imu-sama de One Piece. No sé, una teoría. Quise hacer algo distinto y dije, vamos a hacer una teoría sobre One Piece. Por lo pronto, esto es Cine Galeón, yo soy Jubis, no olvides ir al cine.